Hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con cada uno y con cada una hoy y siempre. Amén. Amén. Estamos aquí, qué bueno. La historia de Juan el Bautista suele ser una de esas historias de la época del Adviento. Pero muchas veces como creyentes, como que no entendemos por qué el leccionario le da a componer esta historia de Juan el Bautista justamente en este tiempo para comenzar el año litúrgico y para prepararnos para la Navidad. Y es que tenemos que ver que esa es precisamente la función de Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. Preparar el camino. Preparar el camino para la llegada de Cristo, para el comienzo de ese ministerio de Cristo en medio de aquel pueblo que de por sí siempre había sido un pueblo difícil. Amén. Como a veces nosotros nos comportamos como pueblo difícil. Porque a veces somos medios dificilitos, ¿verdad que sí? A veces somos medios difíciles. Y hay muchas cosas que preparar en nuestras vidas y en nuestros corazones para recibir nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo interesante que aprendí mientras me preparaba para este mensaje es por qué Juan dice preparar el camino. Preparar el camino, ¿verdad? Es una frase que viene ya del profeta Isaías. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, está interpretando que es Juan el que está preparando el camino para la llegada del Mesías. ¿Y qué pasa con eso de preparar el camino? ¿Por qué hay que preparar el camino? El pueblo de Israel tenía una visión distinta de los caminos a las que nosotros tenemos. Obviamente, allí los caminos no estaban como los nuestros, aunque nosotros nos quejamos de los boquetes en la carretera, ¿verdad que sí? Que mucho nos quejamos de los boquetes en la carretera, pero en aquella época los caminos estaban peor. Los caminos estaban mucho peor. Usualmente los únicos caminos que estaban pavimentados eran los caminos que utilizaban los reyes. Y esos eran como los expresos, ¿verdad? Era para que el rey pudiera ir en su carruaje y con cuanto caballo tuviera poder llegar más rápido a los lugares. Pero miren qué es lo interesante. Esos caminos solamente se arreglaban cuando el rey iba a pasar. ¿Ah? ¿Ustedes imaginan? Si esta carretera no se le diera mantenimiento, excepto cuando el alcalde fuera a pasar, ¿cómo estaría? No sabemos. Ni siquiera sabemos cuántas veces ha pasado el alcalde por ahí al frente, ¿ah? Imagínense, esas carreteras solamente se arreglaban cuando el rey iba a pasar. Así que el rey, mandaban a decir de la corte, el rey va a pasar por aquí, así que hay que arreglar el camino para que pueda pasar rapidito y sin problema. Y yo me imagino que tan pronto la gente de aquella comunidad sabía que el rey iba a pasar por allí, pues también arreglarían un poquito sus casas, ¿verdad? Y estarían pendientes de que el rey no fuera a hacer que los cogiera haciendo algo que no debían. Porque imagínense, en aquella época el rey era el que estaba a cargo de cuidarlos a todos, pero era como si todas las personas mismas fueran propiedad del rey, del emperador, de ese gobernante. Así que miren qué interesante, porque esa imagen que usa Isaías, que Mateo cita para identificar a Juan, pone
a Juan como el que prepara el camino para que pase el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál es el anuncio de Juan? Arrepiéntanse. Oiga, qué bonito, ¿eh? Pues claro, porque Juan está arreglando el camino, está arreglando todos los boquetes, está tapando todos los boquetes que estén por allí. No vaya a ser que el rey pase y se rompa la goma del carro, qué sé yo, o se rompa una pata a un caballo. Así que está preparando al pueblo para que Jesús pase por allí. Y cuando nosotros nos preparamos en este tiempo de Adviento para la Navidad, somos invitados a preparar nuestros corazones y nuestras vidas, a arreglar lo que aún no está reparado, aquello que con el tiempo se ha deteriorado. Pareciera que se trata de un llamado a pintar las casas, ¿verdad? Porque esta época la gente aprovecha y dice, no me va a coger el año con la casa despintada y vamos a pintar la casa. Bueno, está bueno eso, que tengamos una época determinada en el año para darle mantenimiento a la casa. Amén. De gloria a Dios. Pero no se trata de eso. La Navidad no es para arreglar y pintar la casa necesariamente. Es para arreglar nuestras vidas. Tan bonito que suena cuando nos dicen, es para preparar nuestros corazones, ¿verdad que sí? Preparamos nuestros corazones en un acto interior de transformación. Amén. Pero no son solamente nuestros corazones. Es todo lo que en nuestra vida no está en orden. Es un llamado a mirar todas las áreas de nuestra vida y a reflexionar qué es lo que hay que transformar, qué es lo que hay que cambiar. El llamado de Juan es a la metanoia, a una transformación, a un cambio de dirección total, de un cambio de nuestra mentalidad, a una mentalidad conforme a la mentalidad ¿de quién? De Cristo Jesús. Y es bien interesante porque Juan no habla como para caerle bien a la gente. Juan no habla para decir las cosas bonitas, como usualmente nosotros tratamos de que las cosas estén en Navidad, ¿verdad? Que las cosas estén lindas, agradables, placenteras. No. Juan habla hasta con violencia. Habla con determinación. Habla con una asertividad que es imponente. Porque reconoce la importancia de su mensaje, pero también reconoce, como los profetas del Antiguo Testamento, lo mal que está la sociedad. Lo mal que estamos nosotros. Lo mal que estamos. Y que necesitamos una transformación total. Necesitamos preparar nuestras vidas para recibir el mensaje del Señor. Con fidelidad, con diligencia, ajustar las cuentas. Y es bien particular porque en aquella época, cuando alguien iba a un viaje largo y tenía que usar esas rutas del camino, había un refrán de aquella época, en aquel lugar, que le decía a la gente que arreglara sus cuentas. Que a todo el que le debía, que le pagara. Que si tenía un regalo que hacer, lo hiciera. Por si acaso se moría por el camino. Así de malos estaban los caminos. Por si acaso algo no salía como esperaba y tenía que ir a rendirle cuentas después al Señor.
Hay veces que creemos que tenemos que estar viviendo bien pendientes de las señales de la segunda venida de Cristo, como si nuestros cuerpos fueran permanentes y pudiéramos resistir hasta que Jesús llegue, como si la vida no fuera tan frágil que en cualquier momento nos tenemos que presentar delante del Señor. Y es verdad, tenemos que vivir vigilantes a la venida de Cristo, sea que venga Él o que vayamos nosotros. Tenemos que vivir como si hoy mismo fuéramos a rendirle cuentas al Señor. Y nuestras vidas siempre deben estar en orden. Esos son los frutos dignos del arrepentimiento. Frutos dignos en nuestra vida. No solamente de lo que no hacemos, porque yo soy evangélico, yo no hago esto, aquello y lo otro, sino de lo que sí estamos llamados y llamadas a ser diferentes, ser instrumentos de bondad, ser instrumentos de amor, instrumentos del gozo, instrumentos de paz. Seamos luz en medio de un mundo en tinieblas. En cierta forma, nosotros y nosotras también estamos preparando el camino para el Señor. Si no lo anunciamos nosotros, los creyentes, ¿quién lo va a anunciar? ¿Quién va a anunciar al Señor si no lo hacemos nosotros? Hay veces que esperamos que sea el gobierno el que lo haga. ¿Y cuánta gente espera y anhela que se vuelva a orar en las escuelas? Pero estamos orando nosotros en nuestras casas y con nuestras familias. Estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos a orar. Y estamos delegando esa responsabilidad en otra persona que nosotros no conocemos su fe ni su testimonio. Si no lo hacemos nosotros, ¿por qué lo tiene que hacer otro? Si no lo hacemos nosotros, que somos los que creemos y los que tenemos un compromiso con el Señor y que amamos a nuestros niños y queremos que vivan una fe genuina y tengan un encuentro genuino con Cristo, ¿por qué lo tiene que hacer otro? El compromiso principal debe ser ¿de quién? Nuestro. El ejemplo principal tiene que ser ¿de quién? De nosotros. De nosotros. Oh, enderezar y rendir cuentas al Señor. Ponernos delante de Dios de corazón. A esperas de escuchar lo que sea que el Espíritu Santo tenga que decirnos para enderezar nuestro camino. Y dice el refrán que palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Pero eso no es cristiano, ¿sabe? Esa frase no es cristiana. Porque nosotros creemos en un Espíritu Santo que transforma y que da vida y vida en abundancia. Que nos dice que nosotros podemos nacer de nuevo. Así que tenemos que tener fe. Y no aceptar simplemente que como yo soy así, la gente me tiene que querer como yo soy. Y aguantarme como sea. Porque todos y todas en el poder del Espíritu Santo podemos ser transformados. Juan habla como hablaban los profetas del Antiguo Testamento. Y Mateo quiere ser bien claro en identificar a Juan con los profetas de aquella época como el cumplimiento de una promesa. Y no se distraigan, hermanos. No se distraigan, que hay veces que cualquier cosita nos distrae, ponemos la mirada donde no es. Juan el Bautista era como el Elías que la gente estaba esperando. Un profeta al que Dios le hablaba. Un profeta que hasta su manera de vestir señalaban algo distinto, algo diferente, algo particular, algo poco común. Un hombre al que Dios alimentaba
y que se complacía con comer lo que hubiese en el camino. Oiga, por eso es que cuando el texto dice que Juan comía langosta, no son las langostas, no son las langostas del mar, son insectos. Y miel silvestre de abejas del campo. Es una forma de identificar a Juan un poco con Elías, que Dios le daba de comer, ¿verdad? Dios mismo le daba de comer por medio de las viudas, pero también por medio de los animales del campo. Las aves le llevaban comida. Así que está identificando a Juan con ese mensaje que el Espíritu Santo le daba al profeta. No nos confundamos en que si es una reencarnación o cosas así, ¿ok? Vamos. El Espíritu Santo lo usaba de la misma manera. El Espíritu Santo lo utilizaba de la misma forma como lo usaba el profeta. Y eso era algo muy trascendente, porque en 400 años el pueblo de Israel no había tenido un profeta. ¿Cuántos? 400 años. Fue como el mismo tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto hasta que llegó Moisés. ¿Ok? Así que Juan viene a romper el silencio. La gente estaba hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Así que le prestaban atención a este hombre que no vivía de apariencia, que no se comendaba con nadie, que si el mismo rey tenía asuntos nebulosos se lo decía, que venían los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos que más dignamente representaban la ley, y a ellos también los ponía como chupeta. El hacha está a la raíz del árbol. Ustedes conocen esta costumbre de la gente del campo que van por la finca. Este está más boto, porque tener un machete cerca de la playa es, ustedes saben, el mozo se lo come. Y hay que estar constantemente amolándolo, especialmente si uno lo quiere usar. El hacha está, mira ahí, como cuando mami amenaza al palo de limones. Y le pone, mira, le dicen que le ponen clavos para que el mozo le avise. Y le grita, si no, y lo sacude. Mira, si tú no das fruto, vas para afuera, vas cortado. Y déjenme decirle una cosa, a los que estudian las plantas han descubierto que sí, que la planta se pone en tanto estrés, cree que va a morir y da fruto. O sea, estresan a la planta, estresamos a la planta para que sepa, mira, despiértate, tú que duermes, despierta, tienes que dar fruto. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús no nos llama a despertar? ¿Cuánto Jesús nos habla del fruto que tenemos que dar si verdaderamente somos discípulos del Señor? El Señor se paseó por donde la higuera fuera de tiempo, no era tiempo de cosechar higuera, y le dijo, mira, tú no tienes fruto, que la corten. Anda. Porque hasta fuera de tiempo el Señor nos llama a dar fruto, porque los frutos son de Él. Los frutos son de Él. Y el Señor está pidiendo de su pueblo el fruto de su espíritu, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que está predicando Juan. El reino de los cielos se ha acercado. Hay que preparar el camino.
Hay que preparar nuestras vidas. Hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal o de lo que no estamos haciendo y comenzar a dar el fruto que agrada verdaderamente a Dios. Y un palo de guayaba no da mango. Cada uno de nosotros es único y particular. Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente. Cada uno de nosotros tiene unas posibilidades. Yo no le voy a pedir a la hermana Iris: vente, ayúdame a cambiar esa bombilla que se fundió. ¿Verdad? Así que el Señor tampoco le está pidiendo: mira, que guardes el árbol de Navidad cuando se acaben las Navidades. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de sus posibilidades. El Señor nos llama a cada uno y a cada una a algo particular. No todos somos Juan el Bautista, pero sí tenemos nuestro llamado conforme a los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y ese es el que sabe lo que nos ha dado. Ojo, quien es el dador de todo lo que tenemos, es quien cultiva y cosecha el fruto de nuestra vida. Y no nos pide más de lo que ya nos ha dado. No nos pide más de lo que ya nos ha dado. El Señor sabe lo que quiere de cada uno y cada una de nosotros. El Señor sabe lo que tenemos, como también sabe lo que necesitamos. El Señor, que está preparando el camino continuamente, porque su presencia es eterna en medio nuestro, también nos llama a ir reparando esos caminos, para que la gente alrededor puedan tener un encuentro real con el Señor. Y a algunos nos llama a predicar el Evangelio, pero no a todos nos llama a predicar el Evangelio. A algunos nos llama a ayudar, a servir, a alimentar, a educar, a ministrar. Todos esos llamados que hace el Señor a su iglesia, a su cuerpo. Cada uno un órgano distinto y particular, pero todos parte del cuerpo de Cristo. Y en este tiempo, en esta época de Adviento, es un buen momento para despertar del sueño. Es un buen momento para recordar que tenemos que estar alerta, vigilantes a esa presencia del Señor en medio nuestro y ese reino de Dios que se quiere manifestar siempre. Aunque un día Cristo vendrá y ya no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor y llanto, no habrá ni tristeza ni dolor. Pero hasta que llega eso, nosotros y nosotras somos los que tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra, consolar, alimentar, fortalecer, ser instrumento del Señor para que el mundo verdaderamente crea, para que el mundo crea. Y si vemos estos caminos destrozados, una sociedad perdida, una creación contaminada y mutilada, nuestro llamado no es simplemente agarrar el machete y empezar a amenazar hasta que las cosas cambien. Bueno, a algunos les tocará ese llamado.
Pero también se trata de preparar ese camino, de limpiar lo que se ha ensuciado, de orar, de evangelizar, de ser instrumentos del Espíritu Santo para dar vida y esperanza a un mundo que está pasando tribulación, sufrimiento, soledad, enfermedad. Porque esa hacha que está a la raíz no está juzgando al mundo. No está ahí para juzgar al mundo. Está para alertarnos a nosotros, el pueblo de Dios. Está para animarnos de la manera que sea, a recordar quiénes somos y que tenemos que estar dando fruto para alimentar al hambriento y ayudar al necesitado. No está para decirle a la gente de la calle que se recojan a buen vivir solamente. Está para la gente de la iglesia. Evaluar si verdaderamente estamos haciendo el trabajo que el Señor nos llamó a hacer. Si hay un camino que debemos enmendar para que el Señor pueda pasar por ahí. Para que el Rey de Reyes pueda llegar a las vidas que necesitan hoy más que nunca el Evangelio de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿cómo nos vamos a preparar en la Navidad para el nacimiento del Mesías? Estamos dando el fruto que el Señor necesita que demos. Estamos haciendo lo que el Señor necesita que hagamos para que el Evangelio sea conocido por toda criatura. ¿O necesitamos transformarnos? Ay, mejor vamos a hablar de qué bueno que llegó la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Pero no me hable de que tengo que poner, hacer, ay Dios mío, que tengo que cambiar las cosas que hago, las que no hago. Eso no. Pastora, díganos que estamos bien, que lo estamos haciendo bien. Que tenemos nuestras prioridades bien puestas. Que estamos manejando nuestro tiempo muy bien. Y que no tenemos que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Ah, eso mismo decían los fariseos. Ellos obedecían la ley. Ellos guardaban cómo se interpretaban las escrituras. Es más, y decían, nosotros tenemos a Abraham por padre ya. Con que seamos hijos de Abraham, suficiente. Ya yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo no tengo que hacer más nada, que se conviertan en esos otros infieles, que mira cómo se portan y las cosas que hacen. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. No es como este machete que está más boto que... No, la palabra de Dios corta. Sana nuestras vidas porque saca de nuestros corazones y de nuestras acciones las cosas que no deben estar. Y pone las cosas en orden cuando se lo permitimos.
Porque muchas veces hacemos como los escribas y los fariseos, que nos resistimos a lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque nos seguimos autojustificando en lugar de dejar que la palabra nos toque, nos transforme, nos cambie y que sea la sangre de Cristo la que nos justifique. Pensar en lo que hacemos y lo que no hacemos en este tiempo de Navidad nos llama a mirar nuestras vidas con honestidad, con transparencia delante del Señor. A mirar nuestro corazón y nuestra vida como ese camino desgastado. Y evaluar, identificar qué es lo que necesita ser reparado. No con nuestras fuerzas, no con nuestro poder, sino con el poder y la fuerza de Dios, del Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones. ¿A quiénes queremos complacer esta Navidad? ¿A quién queremos complacer en nuestra vida? El qué dirán de los demás, las expectativas de algún familiar, nuestras propias expectativas que a veces nos imponen unas cosas imposibles o cosas que nos absorben, nos drenan y nos roban la posibilidad de verdaderamente servir a Dios como Dios quiere. Como Dios quiere. Porque eso es el reino de Dios. Es donde se hace la voluntad del Padre. Y Jesucristo está todo el tiempo mostrándonos cómo es ese reino donde se hace la voluntad del Padre. Juan el Bautista estuvo todo el tiempo predicando cómo es ese reino donde se hace la voluntad del Padre. E inicia con el arrepentimiento. Inicia con una transformación y disposición para transformar nuestras vidas y nuestras prioridades a la luz de Cristo, no a la nuestra y no a las del mundo. Ese es el regalo que busca el niñito Jesús en esta Navidad. Que verdaderamente le entreguemos una y otra vez nuestras vidas a su reino. Que demos el fruto que verdaderamente a Dios le agrada. Que seamos instrumentos de ese reino para que el mundo vea y el mundo crea en nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les permita dar fruto agradable.